de intentar presentar una comunicación ante el despacho del Fiscal General de la República. Como ustedes pudieron evidenciar desde el momento en que yo entré al Ministerio Público, tardaron aproximadamente hora y 45 minutos sin que se me diera una respuesta. Se me indicó que la correspondencia, el escrito con los anexos correspondientes, no podía ser recibido porque no contaban con la autorización debida. Acabo de recibir una llamada de la coordinación de secretaría, la coordinadora de la secretaría del despacho del fiscal del Ministerio Público, del coordinador también que lleva todos los asuntos de secretaría del despacho del fiscal general de la República. Me han dicho que no podían recibirla porque tenían problemas en el sistema. El sistema no estaba funcionando. Yo con mis ojos, con mis propios ojos, pude observar que otras comunicaciones se recibieron de otras personas, de otros ciudadanos que presentaron escritos. Yo pacientemente, con mucha educación, con mucho respeto, yo esperé, aguardé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado y yo con mucha educación y respeto, bueno, ahora acabo de atender una llamada de la Secretaría de Coordinación del despacho del fiscal general. Se me indica que por problemas del sistema no se puede recibir, pero que sin embargo venga a las 3:30 de la tarde para darme el acuse de recibo. Y yo pregunté expresamente, yo tengo garantías de que se me va a dar el acuse de recibo, de que me van a recibir la comunicación. Y lo que me ofrecieron no es para mí una garantía. Entonces le pedí que me devolvieran la comunicación. No me devolvieron la comunicación ni la acuse de recibo. Prácticamente me la confiscaron. Entonces, bueno, este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo, número 1, la citación número 2, la citación número... Bueno, acabamos de intentar presentar una comunicación ante el despacho del Fiscal General de la República. Como ustedes pudieron evidenciar desde el momento en que yo entré al Ministerio Público, tardaron aproximadamente hora y 45 minutos sin que se me diera una respuesta. Se me indicó que la correspondencia, el escrito con los anexos correspondientes, no podía ser recibido porque no contaban con la autorización debida. Acabo de recibir una llamada de la coordinación de secretaría, la coordinadora de la secretaría del despacho del fiscal del Ministerio Público, del coordinador también que lleva todos los asuntos de secretaría del despacho del fiscal general de la República. Me han dicho que no podían recibirla porque tenían problemas en el sistema. El sistema no estaba funcionando. Yo con mis ojos, con mis propios ojos, pude observar que otras comunicaciones se recibieron de otras personas, de otros ciudadanos que presentaron escritos. Yo pacientemente, con mucha educación, con mucho respeto, yo esperé, aguardé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado y yo con mucha educación y respeto, bueno, ahora acabo de atender una llamada de la Secretaría de Coordinación del despacho del fiscal general. Se me indica que por problemas del sistema no se puede recibir, pero que sin embargo venga a las 3:30 de la tarde para darme el acuse de recibo. Y yo pregunté expresamente, yo tengo garantías de que se me va a dar el acuse de recibo, de que me van a recibir la comunicación. Y lo que me ofrecieron no es para mí una garantía. Entonces le pedí que me devolvieran la comunicación. No me devolvieron la comunicación ni el acuse de recibo. Prácticamente me la confiscaron. Entonces, bueno, este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo, número 1, la citación número 2, la citación número 3, porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizarle su derecho a la defensa, al debido proceso. Si no se puede recibir una simple comunicación que expresa
cuales no se hizo la comparecencia, que precisamente se fundamentan en la falta de garantías para el debido proceso, para que se respete su presunción de inocencia, para lo que es propiamente las garantías de su libertad y seguridad personales. Bueno, ya ustedes se imaginarán qué hubiera pasado si el señor Edmundo González Urrutia se hubiera presentado. Que a las 3:30 de la tarde yo podría retirar o podría tener alguna respuesta sobre si iba a ser recibida o no la comunicación en relación a el asunto planteado en la comunicación. Ya el contenido se ha explicado suficientemente y acabo de recibir una llamada de la Secretaría de Despacho del Fiscal General de la República, en la que se me convoca a una reunión a las 5 de la tarde con el ciudadano fiscal general de la República, a la cual voy a atender. Tengo prevista entonces una reunión con el fiscal general de la República con relación a esa carta, al contenido de esa carta, y como es mi responsabilidad y la responsabilidad que he asumido, pues como profesional, desde el punto de vista jurídico, atenderé esa invitación, vamos a llamarlo así, del fiscal general de la República a tratar lo correspondiente a la comunicación en referencia, y ahí expondremos pues las razones y motivos por los cuales consideramos que la correspondencia debe ser recibida, y atenderemos pues las inquietudes que el fiscal general de la República tenga bien hacer al respecto. ¿Qué puede hacer? Va saliendo José Vicente Aro de la reunión, por lo menos ya salió del Ministerio Público. Te pongo lo que acaba de publicar ahorita nuestra colega Osmari Hernández. Sale José Vicente Aro de la reunión con el fiscal, se montó en su carro y se fue. A ver, bueno, por lo menos no lo dejaron preso, eso es importantísimo, ¿eh? ¿Lo ven? Ahí va. Bien, saliendo del Ministerio Público. Después de 2 horas, casi 3 horas ahí en la reunión. Y bueno, ustedes lo van a ver que se monta en su vehículo, que lo viene a recoger y se va. Y se va. Recuerden que él es el abogado del presidente electo Edmundo González Urrutia, el abogado constitucionalista, experto en materia constitucional. Saluda a los medios. Inmediatamente pues lo vamos a montar en el vehículo que lo traslada. Ya está. Se le informa. Muy bien. Muchas gracias, información importantísima, no lo dejaron preso. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué les dices a esos que decían que la democracia, que la dictadura no se tumbaba con votos después de esta epopeya? ¿Qué nos tienes que decir y qué le dices también a la comunidad internacional? Lo que hay que entender es que si fuera solo con votos ya lo hubieran hecho, ya hubieran salido, porque los votos estuvieron allí en exceso. Es decir, como tú dices, más de 4 millones. Entonces, no es solo los votos en este contexto. Es organización, es fuerza, es resiliencia, es toda una estrategia integral que implica hacerle toda la presión de adentro y de afuera a un régimen para que entienda que los costos de quedarse son mayores a los costos de salir, porque si no, no van a ceder. Entonces, y eso implica una cantidad de acciones que se están desarrollando, y por eso es tan importante las voces de ustedes en esta hora. Y vamos a seguir movilizando al mundo, vas a ver, vamos a tener cantidad de actividades en los próximos días, porque la verdad es que los venezolanos afuera son hoy nuestro más preciado activo, nuestra fuerza más grande, y desde luego los demócratas como tú. Lo vamos a lograr. Te quiero mucho.
Lo estamos logrando. Amén. Un abrazo inmenso, un abrazo hasta Caracas. Cuentas con nosotros siempre, hasta el final, que es la libertad. Hasta el final, te quiero mucho. Te quiero. Gracias. Venezolanos, esta es una lucha existencial por la vida, ética por la verdad y espiritual por el bien. Y por eso es tan poderosa. Y por eso Maduro, a punta de fuerza, de mentira, puede prolongar el proceso. Yo no sé cuánto más, unos días, unas semanas, no lo sé. Pero lo que tenemos es que tener la seguridad de que nosotros vamos a ganar. Y por eso es tan importante lo que la comunidad internacional hace, lo que tú dices, la Comisión Interamericana llamando las cosas por su nombre, la OEA con sus consejos permanentes y resoluciones, pero yo te diría todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy la causa venezolana se ha convertido en una causa global. No lo era antes del 28 de julio, ya lo es. Y allí los venezolanos que están en el exterior han hecho una contribución única, invalorable, para que esto se mantenga y para que esto crezca. Y por eso tú vas a ver, vamos a seguir día a día convocando más y más y más movilización, protesta, no solo de los venezolanos, no solo los cubanos, los nicaragüenses, los latinoamericanos, los canadienses, los europeos, los asiáticos, es decir, porque no hay, creo yo, estoy convencida de ello, conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver esta crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y Nicaragua. El presidente Petro sí convocó a una reunión con los presidentes del G3, Lula y López Obrador, para tener ese intercambio con el presidente Maduro. Esa reunión se confirmó, obviamente nos faltaba la confirmación de López Obrador, que está en proceso de empalme, en un mes ya obviamente está entregando el gobierno. Sin embargo, estamos pendientes de que se reconfirme, porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición en relación con lo sucedido con Edmundo González, y esto siempre en diplomacia estas acciones tienen reacciones, entonces esperemos que se materialice esa reunión. Pero esa reunión tiene que tener las dos caras, o sea, Maduro se dice que sí, y él definiría la fecha, y con la oposición, ¿cuándo? Bueno, nosotros obviamente confirmamos la reunión, hay que reconfirmarla, porque hubo eventos adicionales. Y yo estaba en contacto, y el gobierno colombiano estaba en contacto con la oposición y ha sostenido ya varios diálogos y les hemos escuchado. Canciller, pero a este momento ¿hay riesgo de que se caiga la reunión o está hasta ahora fija, por lo menos oficialmente? Oficialmente está planteada, esperemos que se materialice. Gracias, chicos, gracias. Gracias. Chicos, ¿tienen evento? ¿Los resultados de las elecciones venezolanas o alguno de los dos ganadores o perdedores? Bueno, ustedes conocen nuestra posición, que es la posición del G3, en su último comunicado, que tiene que ver con el asunto de las actas. Ahí hay una posición que de eso se va a hablar precisamente con el presidente Maduro, porque ustedes saben que tanto los tres presidentes han planteado algunas propuestas para avanzar en la apertura de un diálogo, y además de eso en buscar algunos acuerdos para la paz política en Venezuela. Obviamente confirmamos la reunión, hay que reconfirmarla, porque hubo eventos adicionales, y yo estaba en contacto, y el gobierno colombiano estaba en contacto con la oposición, y ha sostenido ya varios diálogos y les hemos escuchado. Muchas veces hemos escuchado que la lucha que libramos los venezolanos es también espiritual. Yo comparto plenamente esa afirmación. Nadie tiene el monopolio de la bondad o de la maldad. Nuestra vida está llena de actos buenos con los que nos planificamos y actos malos con los que nos degradamos. Y la lucha vital es para lograr un balance altamente positivo. Pero no tengo dudas de que estamos enfrentados al mal. Y ese mal está representado por Nicolás Maduro. Basta ver sus actos para concluir que está dominado por el mal.
robarse una elección, perseguir y reprimir a quien denuncie el robo, matar, apresar con el único objetivo de mantenerse en el poder, prostituir la palabra y acusar a los demás de lo que él mismo hace, llevar al país a la peor de las situaciones, a la depauperación total, dividir a la familia, acabar con el empleo, el salario, la pensión, la economía. Podríamos decir 1000 cosas más que caracterizan a Maduro como la personificación del mal. Por eso tenemos que tomarnos muy en serio la espiritualidad de esta lucha. Y por eso yo quiero hoy pedirle a todos que oremos. La oración es hablar con Dios, contarle nuestras cosas, manifestarle nuestras dudas y anhelos, pedirle por la pronta solución de nuestra situación como país. Y quiero compartir con ustedes unas líneas de la carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo, el converso más notable de nuestra iglesia, apóstol de apóstoles, apóstol de los gentiles, apóstol de las naciones. Pablo de Tarso dice esto en Efesios 6, versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Díganme ustedes si esto que he leído no tiene pertinencia ante la situación que hoy vivimos los venezolanos. Así que humildemente, con mis defectos que son muchos y mis virtudes que son pocas, les pido que oremos con sencillez y fervor para que logremos el gran objetivo de la liberación de Venezuela. Mano, tengo fe. ¡Viva Venezuela libre! Saludos, queridos hermanos, nuevamente estamos aquí para que siempre estemos informados acerca de todo lo que ha pasado en Venezuela en las últimas horas. Comenzamos con la Conferencia Episcopal Venezolana. Se ha lanzado un excelente comunicado donde dice que después de transcurridos 30 días de la elección, el CNE no ha dado a conocer al conjunto del pueblo en quien reside la soberanía de forma intransferible los resultados de la elección, de la forma como está previsto en las leyes, y han exigido diversos factores de la opinión pública. Esto es contrario a los valores democráticos garantizados por la Constitución. Desconocer la soberanía popular, dice la Conferencia Episcopal Venezolana, manifestada a través del voto, es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia. La verdad, aunque quiera ser ocultada o reducida a la opinión de unos pocos, termina imponiéndose. También dice la Conferencia Episcopal que otro gran motivo de preocupación que afecta la vigencia de la Constitución es la promoción por parte del Estado de una campaña de represión y persecución que se traduce en miles de detenidos, entre los que se encuentran muchos menores de edad a los que se les pretende imputar, sin cumplir el debido proceso, delitos muy graves. Así que también dicen que es muy grave la persecución a los testigos de mesa, a los miembros, a los dirigentes de la oposición. Buen comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. Así que lo felicitamos por eso y seguimos revisando información. El Partido Comunista de Venezuela dice que mientras el gobierno y las cúpulas empresariales celebran los 13 trimestres de supuesto crecimiento económico, los trabajadores enfrentan más de 900 días de salario congelado. Y dicen que respecto a la falla del sistema eléctrico, la mala administración, la corrupción, el reemplazo de profesionales por personajes cuya única cualidad es ser leales a la cúpula gubernamental, son los factores decisivos para que esta situación dramática del sistema eléctrico esté como está. También tenemos el rechazo de la plataforma unitaria
con respecto a la orden de aprehensión en contra de Edmundo González. Lo que queremos son actas, lo que queremos son resultados y no una orden de aprehensión. También hubo un rechazo de María Corina Machado, que él dijo que todo esto lo que hace es lograr cohesionarnos mucho más. Y hubo un rechazo unánime de distintos gobiernos, organizaciones internacionales, dirigentes políticos en el mundo, de derecha, de izquierda, los presidentes de Brasil, de Colombia, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Europa, todo el mundo rechaza la orden de aprehensión en contra de Edmundo González. También tenemos que José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, aseguró que se encuentra en la residencia del ex embajador, hoy presidente electo de Venezuela, de forma preventiva a la espera de los cuerpos de seguridad. Está en compañía de la esposa de González, Mercedes López, quien está dispuesta a recibir a las autoridades. Valiente, excelente, me parece muy bien. Y dice el señor Haro, el abogado de Edmundo González, que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del candidato favorecido el 28 de julio. Se mantiene dentro del país y sin solicitar asilo. También tenemos una declaración de Vladimir Padrino López. Ese es el señor ministro de la Defensa, que dice que todo lo que tiene que ver con la electricidad es un golpe de Estado que no tiene su final, que está en pleno desarrollo. Hay que ser bastante hablador de paja para decir esas cosas. El señor Padrino sabe que el sistema eléctrico nacional está destruido por la desinversión, por la corrupción, por la politización, por el centralismo, por todo lo que ha hecho este régimen dictatorial. Así que no venga el señor Padrino López a decir que esto es un golpe de Estado. Eso no tiene absolutamente nada de real. También el canciller de Maduro participó en una reunión preparatoria para el Congreso Mundial contra el Fascismo. Ahí está. Los fascistas de este país van a hacer el Congreso Mundial contra el Fascismo en Caracas, gastar los cobres de los venezolanos para hacer una tontería de congreso en el que deberían ellos ponerse como los primeros fascistas de Venezuela. También un diputado del PSV, el señor Francisco Torrealba, afirmó que el oficialismo está listo para retomar cualquier proceso de diálogo. Mira, permíteme que me ría. Aquí no hay proceso de diálogo que no sea en función de lo que sucedió el 28 de julio. El 28 de julio perdió Nicolás Maduro, pero perdió barrido. ¿Cómo van a estar hablando de un proceso de diálogo con Maduro en la presidencia? Asuman su barranco, asuman su realidad. Perdieron el proceso electoral, no sean tan malos perdedores, no sean tan cobardes utilizando las fuerzas del Estado para amedrentar a la gente y tratar de mantenerse en el poder sin tener apoyo del pueblo venezolano. Aquí el diálogo tiene que ser en función del respeto a la soberanía popular, a la soberanía nacional, y esa soberanía se manifestó el día 28 de julio cuando decidió que Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Así que sigamos adelante, tenemos un gran país al que tenemos que cuidar, al que tenemos que defender y al que tenemos que salvar con constancia, con disciplina, con dedicación y con resistencia. Seguimos adelante hasta que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Mi saludo a todos ustedes, que viva Venezuela libre. Hoy más de 70 senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia nos hemos puesto del lado correcto de la historia, del lado correcto de la democracia, y le hemos pedido al Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU que no dude más en declarar el legítimo triunfo de Edmundo González como presidente de la hermana República de Venezuela. También le hemos pedido a la Organización de las Naciones Unidas exigirle al dictador Maduro respetar los derechos humanos en su país, permitir la crítica como también la movilización social y, lo más importante, respetar los resultados electorales. Con esta carta, el Congreso de Colombia expresa claramente
que su posición es muy distinta a la que ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Radiqué una proposición con más de 30 firmas de congresistas para pedir que la Corte Penal Internacional le libre orden de captura al dictador Nicolás Maduro. Ha sido aprobada por el Congreso de Colombia y vamos a seguir insistiendo en que Maduro tiene que ir a la cárcel para que la libertad, para que el legítimo presidente Edmundo González pueda asumir el cargo y María Corina, la heroína de la libertad, pueda ondear la bandera de una democracia, de una libertad para todos los venezolanos. Las sanciones y las presiones diplomáticas han sido aplicadas unilateralmente. ¿En qué sentido? Por país, para modificar el comportamiento del régimen de Venezuela. En ese sentido, al aplicarla unilateralmente, Estados Unidos por un lado, algunas veces la Unión Europea, no generan el aislamiento, la máxima presión. Yo creo que estamos en el momento, José, de ejercer, como se dijo en el pasado, la máxima presión al régimen, porque, como señalamos en el segmento anterior, el régimen tiene resquebrajamiento interno, están unidos, pero están unidos porque hay una fuerza que es la soberanía popular que los amenaza en este momento, pero que si se escala la represión puede ser que no sea obedecida. ¿En qué sentido? Si se logra, y vamos a la presión internacional, que salga la orden de captura a Maduro por parte de la Corte Penal Internacional como línea de mando ante los hechos, los crímenes de lesa humanidad. Internamente, no todos la Fuerza Armada lo va a acompañar en un sentido, en las protestas que puedan surgir, en reprimir a un pueblo que no tiene armas. Entonces ahí podría requebrajarse. Si además se generan unas sanciones individuales a los familiares y testaferros que hoy viven en Estados Unidos y en Europa y en América Latina y son sancionados para que tengan que regresar a Venezuela y que todo lo que ellos manejan desde el punto de vista financiero sea congelado, generaría presiones internas también dentro del régimen para buscar una solución, sentarse. Recordemos que es para cambiar el comportamiento del régimen, porque hasta ahora el régimen cree que puede sostenerse buscando que esto permanezca en el tiempo. Y si además le quitas los suministros de divisas que está obteniendo por las exportaciones petroleras, y aquí tenemos un gran responsable en este momento, un gran contribuyente en eso, que es Chevron, le suspende la licencia a Chevron y le dice que por 6 meses, 5 meses, lo que falta, que tiene que congelar las actividades en Venezuela, le quita los recursos. Hoy Maduro recibe por exportaciones hacia Estados Unidos alrededor de unos 350 millones de dólares de los 700, más de la mitad recibió el mes pasado de las exportaciones a Estados Unidos. Entonces allí él va a sentir también la presión de la falta de recursos, de divisas, para poder sostener el bolívar dólar, y por lo tanto va a generar una situación interna de mucha presión donde los factores económicos y la sociedad va a empezar a generar presión y lo va a obligar a tener que sentarse a una negociación. Si no logramos eso, o sea, en términos de presión internacional, y este es el momento, porque además hay un logro, un hecho de que el pueblo quiere un cambio. Más de 7 venezolanos en cada 10 quiere un cambio. Lo vimos por la elección del 28 de julio, en la que se ganaron en los centros donde están las familias militares, en las cárceles, en todo. Es necesario hacerlo. El alargar esto y pensar que tenemos hasta el 10 de enero es una equivocación. Si llegamos al 10 de enero, Maduro se queda.
Esto pica y se extiende. Dele, pues. Te doy el titular para el segmento anterior. Ya tienen precio a sus cabezas, ciudadanos. Y lo acaba de decir. Identificado. Ya toditos, no hay más nada por dónde agarrar. Pero además una de las cosas interesantes que dijo David Placer y rescatamos en este momento, y vamos a ponchar la nota que tenemos en nuestra página web, Enler, dice sanciones de Estados Unidos a Venezuela, un repaso a las medidas implementadas en los últimos años, y ahí en la página web tenemos un recuento de lo que han sido las sanciones. Justamente lo traigo a colación por lo que dijo David Placer, ciudadano, de que una llamada de Petro detuvo lo que ya nos habían anunciado hace 2 días. Y lo que va a suceder al final del día de hoy va a ser fundamental para lo que va a ocurrir en los próximos días y para que se ejecute esa tercera fase de la que hablaba David Placer en cuanto a las sanciones y al precio que le van a poner a la cabeza de esta gente. Dos preguntas. ¿Se dará la reunión? Yo creo que sí. Es más, hay muchos de ellos mismos del chavismo duro adentro, que están al lado de Maduro, que están pidiéndole a Dios que la reunión se dé y no la echen para atrás. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Ahí se está negociando lo que va a pasar con Venezuela y con la región en los próximos años, ciudadanos. Pero además de eso, veamos qué es lo que está pasando en los cuarteles. Y es que llegó Diosdado Cabello, ciudadano, hace un par de días atrás, y ya está apretando las tuercas. El que estaba en tal posición, el otro que Chávez lo había colocado ahí. Mire usted lo que está rodando desde la noche de ayer y vamos a ponerlo ahí en pantalla. Y justamente para que lo leamos, y lo tenemos aquí, dice... Acércalo. Capitán Diosdado Cabello Rondón, él es el que emite el comunicado. Vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Para viceministros, directores generales, entes desconcentrados y entes descentralizados. Circular. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que de acuerdo a una orden del Gobierno Nacional, todo el personal militar que labora en organismos del Estado distintos al Ministerio de la Defensa deben ser puestos a la orden de este ministerio a la mayor brevedad posible. La instrucción antes descrita debe ser en estricto cumplimiento. Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, fechado el 31 de agosto del 2024 y recibido el día de ayer, 3 de septiembre, a las 10:40 de la mañana, justamente en una de las oficinas de Administración y Finanzas. ¿Qué quiere decir esto, ciudadano? Ahí está la pobre cristiana que están buscando porque recibió el documento. ¿Qué quiere decir esto, ciudadano? Que van a regresar a todos los que estaban de comisión de servicio, de descansito y cobrando, a todos esos militares en puestos civiles, en donde estaba la macolla, los van a recoger. ¿Por qué? Porque hay movida de mata en todos lados. ¿Y eso qué es? ¿Y por qué no se están cobrando, se están cobrando lo que pasó el 28 y usted lo decía en el editorial. Y ahí está la demostración. Llegó Diosdado y dijo, ahora me las voy a cobrar todas. Y eso no va a poner contento a muchos. Al contrario, creo que va a haber movimientos y rumores en los cuarteles en los próximos días y en las próximas horas. Esto, sumado a lo que va a ocurrir hoy en esta reunión Brasil, Colombia, México, con Maduro, para definir si Estados Unidos decide sanciones o no hay sanciones, pone la cosa caliente el día de hoy. ¿Tú crees que va a haber la reunión? Yo creo que va a haber la reunión. Completa, va a ir AMLO. Bueno, ayer los dejó en la calle. Esperemos que hoy vaya. Hasta esta hora, ni Brasil formalmente, ni México han dicho que sí ni no. Ya ayer a esta hora habían dicho que no. El único que ha hablado es Petro. El único que ha hablado es Petro y el canciller, por supuesto, que ayer anunciaba la reunión. Y creo que le están poniendo mucha esperanza a esto. Hay mucha presión. Petro tiene a Colombia ardiendo. Y de este lado tiene a la comunidad internacional diciéndole que baja. ¿Cuánto pesa el militar? Mucho. El militar es el que mantiene en el poder a Maduro. No. ¿Cuánto pesa el militar detenido en... No, ciudadano. Esto se pone mejor. Porque además este militar pone a temblar a mucha gente. Primero, ¿qué hacía el militar allá? Y segundo, ¿cuánto tiempo tenía el militar? ¿Y desde cuándo está? Porque dicen que el 30 de agosto. Pero además de esto, ciudadano, esto va a ser fundamental para las decisiones de Estados Unidos. Porque recuérdese que... ¿Quién decide en Estados Unidos? Que no se sabe. No se sabe. Ese fue mi editorial. No se sabe. Pero esto va a definir por qué ciudadano. Porque un ciudadano norteamericano en manos de la dictadura de Venezuela pone a temblar a mucha gente.
Nos vamos, pero con esto, para que a ustedes no se les olvide quiénes son los jueces del horror. Esto lo tomamos de Armando Info y con esto nos vamos, ciudadanos. Deme la nota. El cuarteto del terror judicial. De sus tribunales antiterrorismo en Caracas, 4 jueces improvisados se han dedicado a, precisamente, sembrar el terror. Sus nombres son Carlos Liendo Acosta, Ángel Betancourt, Franklin Mejías y Joel Monjes. Teledirigidos desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y el Circuito Penal de Caracas, esos 4 jueces llevan los casos de más de 1.600 detenidos por protestar contra el fraude del 28 de julio. En sus actuaciones abunda la arbitrariedad. Impiden el acceso a los expedientes de los detenidos o que estos nombren a defensores de su confianza. También mantienen presos a más de 100 menores de edad. Es la máquina del terror judicial que el régimen de Nicolás Maduro puso en marcha. Efectivamente, estaba prevista para el día de ayer, más o menos a las 2 de la tarde, mediodía de las 2 de la tarde, hora de Washington, el anuncio de una nueva batería de sanciones que, según me comentan desde allá, desde los Estados Unidos, iban dirigidas a un grupo de 15 jerarcas del gobierno estrechamente relacionados con la represión postelectoral. También a sus familiares, a 35 personas más que son familiares, esposas, hijos, padres, madres, y que estos nombres no iban a ser anunciados. Pero resulta que reciben una llamada en el Departamento de Estado de parte del propio presidente Gustavo Petro, pidiéndole que aplacen, que haya una dilación en ese anuncio de sanciones, porque se van a reunir hoy, entiendo que es vía videoconferencia, Lula, Petro y AMLO, para ver si el juego está cerrado o hay una vía, por pequeña que sea, para comenzar una negociación seria con Nicolás Maduro. Pidieron esta dilación porque entiende, sobre todo la Cancillería colombiana, que el anuncio de esta nueva batería de presión, esta nueva batería de sanciones que en algunos casos, y eso lo podemos ampliar ahora si quiere, exceden, o dicen desde la administración Biden, que exceden en presión, en profundidad, las sanciones desplegadas por Donald Trump. Entonces es una batería de sanciones que vienen en 3 fases. Esta sería solo la primera, faltarían 2 más, y luego de las sanciones personales vienen unas sanciones más extensas. Esa es la presión que está intentando la administración Biden en contra de familiares, en contra de testaferros, de jerarcas del chavismo que empiezan con la estructura represiva, pero luego se extienden al TCJ y al CNE. Y en principio hay más medidas de presión, pero en principio va a ser prohibición de entrada en territorio estadounidense y una investigación judicial también para determinar quiénes son los responsables de diseñar y ejecutar toda esa trama financiera, entramado financiero, Leopoldo, bien complicado, bien estructurado, para que la administración Biden no dilucide quiénes son los verdaderos responsables de las empresas de las sociedades que tienen los aviones, que tienen las empresas fantasmas, las sociedades opacas y el dinero en los paraísos fiscales. Pero ¿cómo queda dentro de eso el avión que han sancionado? El avión que tienen eso. Eso es interesante porque si hubiera una disposición de dejar pasar, no se logró, pero esto del avión fue una acción muy rápida. Y es lo que sorprende entre el círculo de Nicolás Maduro. Yo he hablado con algunos en las últimas horas. Lo que sorprende no es la medida, que ya la esperaban, Leopoldo, porque desde hace creo que 4 meses y medio ya habían sido avisados de esta acción, pero lo que les ha sorprendido es la rapidez de la acción. Hay otros aviones, hoy CNN creo hablaba de uno, hay varios aviones que pueden ser decomisados en los próximos días. Hay nervios y hay movimiento de aviones también de altos jerarcas del chavismo poniéndolos en lugares donde ellos creen que son seguros. Por supuesto que esto siempre incomoda,
pone de los nervios, sobre todo, yo no sé cómo estará de los nervios Maduro, me lo puedo imaginar, pero sí sé y de primerísima fuente cómo está esa red de hombres de maletín, de testaferro, de los hombres del negocio, los que mueven y centrifugan el dinero en el chavismo, y los nervios son notables. ¿Qué falta? Es lo que nos preguntamos. ¿Qué falta por parte de la comunidad internacional para que definitivamente el dictador se detenga, se ubique, como dice María Corina Machado, perdió el sentido de la realidad, entonces se ubique y permita que los venezolanos puedan vivir lo que eligieron, el cambio que propusieron? Bienvenido, Esteban. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Jefferson. Bueno, aquí queda un camino, que las sanciones tengan acciones. Y voy a poner ejemplos muy claros. El caso de la empresa Chevron, que es una empresa petrolera internacional que tiene base en los Estados Unidos. Chevron le aporta a Maduro hoy día el 30% de los ingresos que necesita Venezuela para su operación. Esto representa 1.400 millones de dólares que Maduro no debe tener, porque ese dinero no entra al pueblo venezolano. Y lo hemos visto, ¿por qué? Porque vemos cómo se va la luz, la infraestructura, la generación y distribución de la electricidad en Venezuela está totalmente en el suelo. No hay servicios sociales en el área de medicina o de salud, no hay educación, las vialidades están totalmente destruidas, el país no tiene infraestructura. Entonces, todo ese cuento de que las sanciones perjudican al pueblo, eso es mentira, porque son grupos muy pequeños de 100 personas que viven una vida de ricos y millonarios, mientras tiene un pueblo que votó y se expresó en el 70%, pero si tú vas a la realidad de los que no pudimos votar, que estamos afuera, más la cantidad de jóvenes que están dentro de Venezuela, que el Consejo Nacional Electoral no le permitió a esos jóvenes inscribirse, esto es una diferencia de 90-10. Entonces, es insostenible. Así hay que luchar, hay que seguir las líneas de María Corina y Edmundo González, hay que tener mucho coraje, no hay que perder la fuerza y la fe. Esto es importantísimo. El will to fight, el ánimo al seguir luchando es lo más poderoso. Yo lo recuerdo a los venezolanos que en nuestra genética está esa lucha. Bolívar era venezolano, libertó 5 países, 7 provincias. Nosotros somos un pueblo aguerrido, lo hemos demostrado. Donde vamos en el mundo nos hacemos notar. Por supuesto, hay un grupito pequeñito que siempre denota, y ese grupo son los hijos de Chávez, los hijos de Maduro y los delincuentes que han rodeado, pero son muy pequeños. Primero, la salud de tu papá, porque esa es la principal preocupación cuando alguien termina un calabozo de Maduro, que no hay atención médica, que no hay contacto con la familia, con sus necesidades más básicas. ¿Cuál es la condición de salud que más les preocupa? Sí, bueno, mi papá tiene una válvula en el cráneo, la cual lo ayuda a drenar todo el líquido que hay allí por una manguera que baja hacia el estómago. Entonces, cualquier golpe, cualquier forcejeo que sea de más, cualquier cosa que pudiese afectarlo a él, mucho más que cualquier otra persona, puede resultar en consecuencias bastante graves. ¿Y en su detención no pudo estar en riesgo eso? Porque entiendo que no fue nada gentil ni cordial. ¿Cómo fue esa detención? Por los testigos muy valientes que se han acercado con nosotros y nos han explicado lo que pasó. Fue en el Farmatodo de las Mercedes, de la Río de Janeiro, y alrededor de 10 personas encapuchadas que se acercaron con él y él forcejeó bastante. Nos dicen ellos que lo golpearon y que además de eso lo arrastraron por el piso hasta la camioneta, que se lo llevaron. Entonces, sí. Además que hay algo importantísimo, porque él no solo es abogado de mucho prestigio y además de la vocería de todo esto que ha ocurrido durante y después del 28 de julio, sino que él es fue uno de los 3 testigos de la plataforma unitaria frente al Consejo Nacional Electoral. Es decir, tiene además esa autoridad, esa otra autoridad. Esta condición, ¿crees que pueda generar más alarma en la comunidad internacional, por ejemplo? Sí, porque además no es testigo solamente de la plataforma unitaria, es testigo de todos los venezolanos. De los venezolanos, toda la razón. Exactamente. Y es uno de esos 3 testigos avalados por el Consejo Nacional Electoral para haber estado ahí, que ahora está preso. Y totalmente, sin ningún tipo de justificación, claramente.
ante el terrorismo de Estado, cómo se defiende la población y cómo el liderazgo opositor, en este caso María Corina Machado, y el presidente escogido por más del 70% de la población venezolana, según actas publicadas, puede pues continuar con el objetivo de llegar en enero a hacer toma de posesión como correspondería de acuerdo a la Constitución venezolana para el próximo periodo presidencial. Bueno, fíjate, Gladys, yo vengo diciendo desde hace rato que estamos ante una encrucijada, sobre todo del ordenamiento jurídico internacional. Todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos está a prueba. Si no se logra que en Venezuela realmente se respete la voluntad popular, la voluntad cívica expresada en las urnas, yo creo que hay un desprestigio que va a obligar a repensar todo el sistema de derechos humanos interamericano, el global, y repensar lo que realmente hasta dónde pueden llegar los organismos internacionales. Y creo que sería una clara lección de la ineficacia e incluso de aquellos mediadores, porque yo quiero saber dónde está Noruega, por ejemplo, que se vende como el gran gurú o gran solucionador de conflictos, ahora no ha dicho nada frente ahora al irrespeto de la voluntad ciudadana, que les obligaron a, bueno, vamos a sentarnos en Dominicana, vamos a sentarnos en Barbados, bueno, listo, vamos a por esa ruta, y por esa ruta fue la ciudadanía, y por esa ruta, y aceptando las reglas del juego, y ahora nadie resulta garante de esta situación. Entonces, yo creo que hay que seguir en la presión interna, pero además exigiendo a los organismos internacionales que asuman un rol protagónico y militante de los derechos humanos fundamentales, que es lo que está en juego en Venezuela. En Venezuela se están produciendo crímenes de Estado. Fíjate que, como bien dice, la Comisión Interamericana por años no se había referido a terrorismo de Estado, por años. Frente a gravísimos crímenes de Estado, no había hablado de terrorismo de Estado. Yo creo que ha habido dos momentos estelares donde la Comisión Interamericana habló de terrorismo de Estado. En el caso de Videla en Argentina y en el caso de Chile con Pinochet. Muy pocas veces ha hablado de terrorismo de Estado y los ha colocado, los ha reposicionado a la dictadura de Maduro en esa categoría, que son estos bárbaros que pasan por encima de todo. Así que estamos en una hora estelar de lo internacional, de nosotros los ciudadanos, de seguir empujando, haciendo presión, visibilizando lo que ocurra, pero también de la dirigencia política en lo interno, de tratar de moverse con filigrana y no pisar tampoco las conchas de mango que el régimen permanentemente deja para tratar de minar que esta fuerza ciudadana se mantenga. Esta mañana conversamos con José Vicente Aro, abogado y profesor universitario y asesor jurídico de Edmundo González Urrutia. La defensa del virtual presidente electo es su principal misión. Nos atendió unos minutos mientras esperaba ser atendido, valga la redundancia, por el Ministerio Público. Estaba frente a la Fiscalía General. José Vicente, ¿en qué estado se encuentra Edmundo González Urrutia actualmente? El señor Edmundo González Urrutia se encuentra muy bien, se encuentra debidamente resguardado por razones de protección a su vida, libertad y seguridad personales, pero con un talante muy firme, con mucho centro emocional y con la determinación de seguir avanzando y luchando en la búsqueda de que se respeten los resultados, los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dijiste que no piensa pedir asilo, no piensa salir de Venezuela, pero tiene una orden de captura en contra. ¿Qué puede ocurrir? Es correcto. La decisión ha sido una decisión meditada por don Edmundo González Urrutia con mucha responsabilidad, a pesar de que habría alternativas de embajadas acreditadas en Venezuela que podrían servir para estar en calidad de huésped en el caso del señor Edmundo González Urrutia, o tramitar un asilo, y habría ofrecimientos de distintas autoridades de otros países que han hecho lo propio para ver esos puentes. La determinación de Edmundo González Urrutia es mantenerse en Venezuela, en territorio venezolano, mantenerse en resguardo en su protección y su libertad, y ante la orden de aprehensión, bueno, ejercer todas las acciones y recursos legales correspondientes para defender, no solamente defenderse a él, sino defender la voluntad de los electores. Él siente que le debe y tiene un compromiso con los venezolanos y va a ser fiel al compromiso con los venezolanos, ya dar otros pasos y otros derroteros
sería pues abandonar una lucha que ha dado y ha demostrado la ciudadanía venezolana, y él quiere corresponderle a la confianza que le ha dado a los venezolanos. José Vicente, veo que estás dentro de un automóvil. ¿En dónde estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? En este momento estoy tratando de que el Ministerio Público me reciba una comunicación suscrita por don Edmundo González Urrutia, con la autorización debida que tengo para presentarla, en mi carácter pues de su abogado, y esperando pues que se... He estado aquí ya más de una hora y media tratando de que reciban esa comunicación, 2 horas ya, viendo que son las 10 de la mañana. Sin embargo, me dicen que no hay información todavía del fiscal general de la República para recibir la comunicación. Es una comunicación muy sencilla, donde se explican las razones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, jurídico básicamente. Y por eso él no compareció a las citaciones que se le hicieron en su momento. Lo lógico es que se reciba la comunicación y luego ya el fiscal general le dará el trámite correspondiente, pero lo mínimo es que se reciba una comunicación. Pero bueno, estamos en Venezuela en esta situación de institucionalidad comprometida, donde este tipo de cosas generan indefensión, y bueno, estoy haciendo lo propio y tratando de obrar en consecuencia. ¿Por qué el señor Saab no quiere recibirte la comunicación, o por qué no autoriza que algún subalterno de él la reciba? Bueno, me han dicho que no me pueden revelar las razones, pero que eso está en revisión, en consideración, y yo me personé aquí a las 8 de la mañana, y desde las 8 de la mañana llevo esperando, y por eso tuve que atender tu amable invitación desde el vehículo en que me encuentro para informar esto también, para informar esta situación, y bueno, seguiré, voy a volver a entrar al Ministerio Público a intentar pues que concretar que se reciba la comunicación, porque es un derecho mínimo que se tiene en la Constitución y la ley, el de dirigir peticiones a las instituciones y entes del Estado, y por supuesto el de defenderse. Estamos en una situación muy complicada en el país, muy compleja, en el cual todos debemos llamar a un cese a la persecución, a un cese al amedrentamiento, porque ese camino no nos lleva a ningún lugar. Yo no me siento particularmente perseguido, diferente a lo que puede ser con mucha gente de la política. Hacer política en Venezuela se ha convertido en un asunto muy riesgoso. Yo prefiero no victimizarme en ese aspecto y avanzar en la política que hemos establecido, que hemos querido plantearnos. Lamento mucho la detención de personas valiosas de la política como Viaggio Pilieri, como Perkin Rocha. Lamento mucho también la orden de aprehensión contra Edmundo González. Me parece que ese no es el camino. No es el camino para nada. Pareciera que es subversivo el defender lo que debe ser. Porque lo que hemos dicho es qué es lo que se debió hacer en el CNE, qué es lo que se debió hacer en la sala electoral, y ahorita nos preparamos para ejercer un recurso de revisión constitucional ante la sala constitucional. ¿Cuándo van a introducir eso? Bueno, el problema que tenemos es que la sala está en receso. Bueno. Hasta el 15 de septiembre, por el hecho de que están en vacaciones judiciales y no van a abrirla para recibirle a mí la cosa. De tal manera que eso será después del 15. Después del 15 todo tiene su tiempo, ¿no? A mí me hubiera gustado introducirlo de una vez, pero también tenemos otro inconveniente. La sentencia que vamos a recurrir, que vamos a solicitar se revise por inconstitucional, no ha sido publicada. Es decir, los detalles de la sentencia, solamente se publicó lo que llaman es la dispositiva, es decir, lo que se dispone. Pero la motivación para decidir no se publicó nunca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El 30 de agosto fue detenido por el SEBIN un marín de la Armada estadounidense, y la información no se conoció hasta este miércoles 4 de septiembre. Y porque esa información fue filtrada a un medio estadounidense. Desde Miraflores hay silencio. Nadie da detalles de esto.
¿Qué ocurrió antes de que el avión incautado a Nicolás Maduro en República Dominicana fuera enviado a Estados Unidos? El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, fue consultado y se limitó a responder que no puede dar detalles de nada. Sí, estamos siguiendo de cerca este caso, la detención de un militar de Estados Unidos que estaba en Venezuela. Estamos monitoreando de cerca la situación y buscando más información. Tenemos ya la confirmación de que esto está ocurriendo. Debido a la privacidad que requiere el caso, no puedo ahondar mucho en el caso. ¿Sabe usted por qué fue detenido? No puedo hablar al respecto. Desde la Casa Blanca también se confirmó la detención del marín por parte del SEBIN, pero tampoco revelaron detalles de nada. De acuerdo a la información que manejan las autoridades, solo se sabe que el hecho habría ocurrido mientras el militar estaba en Venezuela por un viaje personal. No un viaje oficial. El Pentágono creo que ha hablado de esto o piensa hacerlo. No puedo abundar en detalles. Obviamente estamos teniendo los contactos pertinentes con las autoridades venezolanas para obtener más información. Mientras esto ocurre, insisto, silencio en Miraflores. Hay una conversación pautada para este miércoles en la tarde entre los presidentes de Colombia, Brasil y Nicolás Maduro. Las sanciones que según serían anunciadas por Estados Unidos quedaron en pausa. Incluso se le renovó la licencia a una empresa petrolera estadounidense en Venezuela. ¿Qué hace pensar esto? ¿Regresan las negociaciones? Siempre se ha sabido que tanto Gustavo Petro como Luis Ignacio Lula da Silva han insistido en no seguir con la política de sanciones. Y desde las elecciones presidenciales, el presidente de Estados Unidos se ha reunido con el de Brasil, lo que hace pensar que en efecto estarían acatando el pedido de los mandatarios latinoamericanos a ver si en efecto se pudiera llegar a algo. No nos podemos adelantar a nada, pero cuando el río suena es porque piedras traes. Mientras esto está ocurriendo, que se van a reunir con Nicolás Maduro, quien debe entregar el poder el próximo 10 de enero, Diosdado Cabello pareciera que tiene un juego personal, individual, y se conoce esta publicación que se realiza sobre un documento que hace o que invita a los diferentes militares a presentarse. Raro que el ministro de Interior y Justicia tome estas atribuciones que corresponderían al Ministerio de la Defensa. Veo la comunicación que está corriendo por las redes sociales y que tiene la firma de Diosdado Cabello. Vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ministro para el Poder Popular de las Relaciones Exteriores. Y la circular dice: tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que de acuerdo a una orden del Gobierno Nacional, todo el personal militar que labora en organismos del Estado, distinto al Ministerio de la Defensa, deben ser puestos a la orden de ese ministerio a la mayor brevedad posible. La instrucción antes descrita debe ser de estricto cumplimiento. Si tienen que ser puestos a la orden de ese ministerio, es decir, el Ministerio de la Defensa, a la mayor brevedad posible, ¿por qué la firma no es de Vladimir Padrino López? ¿Por qué tiene que ser Diosdado Cabello de otro ministerio? Usurpar funciones que le corresponden a otro compañero. Insisto, el SEBIN detiene a un marín estadounidense el 30 de agosto. Desde Miraflores no se confirma absolutamente nada, solo lo hace el gobierno estadounidense, quien tampoco quiere revelar detalles de lo que está ocurriendo, lo que hace suponer que hay conversaciones y una posible negociación. Insisto, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y ese silencio es ensordecedor. Nosotras, como mujeres comprometidas
levantamos nuestras voces desde Ecuador. Con profunda convicción por un mundo más justo. En esta hora crítica de nuestra historia, unimos corazones y fuerzas para enviar un mensaje de firme solidaridad a María Corina Machado y al pueblo venezolano, quienes luchan incansablemente por recuperar la democracia y los derechos humanos. Este momento nos recuerda la fuerza que reside en la unidad de las mujeres de América Latina. No solo compartimos un pasado, sino también el poderoso deseo de construir un futuro más equitativo, donde cada voz sea escuchada y cada sueño una realidad. Eso es Latinoamérica, unidas como hermanas. Como líderes, desde la convicción y la fuerza que radica en el trabajo conjunto, reconocemos los desafíos. Sin embargo, reconocemos nuestra inmensa capacidad de liderar y catalizar el cambio, transformando nuestras comunidades y el panorama político y económico. Desde el corazón de Ecuador, en un coro de esperanza, apoyamos a cada hombre y mujer en Venezuela que lucha por la transformación. Sabemos que el camino hacia la libertad no es sencillo, pero la historia nos ha enseñado que la valentía y la determinación podemos derribar muros de opresión y abrir caminos hacia un cambio profundo y duradero. Es momento que digamos, incluyendo a más de 80 miembros del Comando Con Venezuela y a otros dirigentes opositores, que hoy por hoy son víctimas de este crimen de lesa humanidad de persecución política. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. En Venezuela, la tortura y la persecución son una política de Estado. La dictadura pretende encerrar y silenciar a los que levantan la voz por la justicia y por la verdad. Pero mi derecho a decir no es un derecho que no me lo pueden quitar. Y ahorita se está castigando a las personas, se está persiguiendo por disentir del señor Nicolás Maduro y de su partido de gobierno. Pero lo que no le queda claro al régimen es que esa verdad no es solo de Perkins Rocha, o de Freddy Superlano, Biagio Pilieri, María Oropesa, Dignora Hernández, Henry Alviares, de Edmundo González o de María Corina Machado. La verdad es de todos. La verdad es de Venezuela, que como dijo Perkins, estaremos dispuestos a darlo todo por defender esa verdad que nos hará libres. Avanzamos con información de última hora y es que John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se pronuncia sobre la detención del funcionario en Venezuela. En un viaje oficial, el Pentágono creo que ha hablado de esto o piensa hacerlo, no puedo abundar en detalles. Obviamente estamos teniendo los contactos pertinentes con las autoridades venezolanas para obtener más información. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.